Pasamos ahora con Yolanda Morán, del TF Coahuila. Buen día a todos. Mi nombre es Yolanda Morán y represento a miles de familias de desaparecidos en el país. Me invitaron aquí a hablar en sí sobre los militares por el caso de mi hijo, pero tendré que hacerlo, pero vengo en representación de miles de familias de desaparecidos. Gracias por la invitación. Nosotros, las familias de víctimas de desaparición, necesitamos de estos espacios, de más espacios que nos permita darles a conocer lo que pasa más allá de la ausencia de nuestro ser amado. No sabemos dónde está, dónde los tienen, dónde los dejaron. Queremos que los encuentren, porque para ello hay que primero buscar, investigar, y eso no se les da a ninguna autoridad, de ningún nivel, estatal, federal, militar, menos los militares. Los otros les tienen miedo. En lo personal, mi hijo Dan Yeremel desapareció el 19 de diciembre del 2008 y 2 semanas después detienen a un teniente militar en posesión del auto de mi hijo. En total fueron 6 secuestradores que buscaban por el secuestro de un empresario regiomontano. Ese grupo se dedicaba a secuestrar. La Sedena, obvio, siempre lo ha negado. Yo pedí y acudí a la Procuraduría de Coahuila que los interrogaran, los investigaran. ¿Y saben lo que me contestaron? Tenemos orden del presidente Calderón de no meternos con el ejército. Si usted quiere ir a la Sedena a pedir ayuda, hágalo. Así fue como me recibieron a mí y así ha sido desde el 2008 hasta la fecha en la que no se ha investigado a un solo militar. Llámese el sexenio del color azul, llámese el sexenio de otro color. Es lo mismo. Es muy difícil llegar a las altas autoridades. O eres político o eres rico. Mi hijo no se apellida Martí, ni Wallace, ni Fernández de Ceballos, pero vale lo mismo que el hijo de todos ellos. Logré llegar con el procurador militar, sí. Da tristeza, como le digo, que una institución en la que todos los mexicanos creemos y confiamos se haya vuelto delincuentes, parte de la delincuencia. Da vergüenza. Le pedí que me ayudara, que no permitiera que un montón de desleales estuvieran haciendo esto con el pueblo. Se comprometió a buscarlos, me aceptó que eran militares activos del área de inteligencia, ni más ni menos que del área de inteligencia, y que él los iba a buscar y los iba a encontrar, porque si alguien sabía buscar militares eran ellos. Como decía la compañera, verdes contra verdes. Pero aquí hay algo entre los militares que también se cubren para todo. Las autoridades civiles no ejercen su labor de contrapeso frente al poder militar, y eso permite que aumenten los abusos y permanezcan impunes los militares. Yo sigo denunciando a los militares cada que puedo y son oídos sordos. En cualquier instancia son oídos sordos. No han hecho ninguna búsqueda, ninguna investigación y no ha procedido nada. El Ministerio Público Federal, que ya lo tiene, sigue dando vueltas porque Sedena no le contesta ni siquiera los oficios, menos le da información sobre sus elementos. Estamos aquí por un tema absurdo, sí,
Absurdo, absurdo para el pueblo. La propia experiencia nos ha enseñado que sin ley que los legitime a todas las Fuerzas Armadas, violan, secuestran, desaparecen, ejecutan, infunden terror a la población en lugar de brindar seguridad. Desatan más violencia. Imagínense, teniendo esta ley, ¿en qué van a convertir este país? El ejército no está capacitado para brindar seguridad pública ni de investigación criminal. No saben desempeñar esas labores, lo han demostrado. Solo saben matar. Con ellos en la calle todo ha aumentado. Entre más militares vemos en la calle, más se ve el fracaso del ejército en temas y tareas de seguridad pública. La Sedena obstaculiza y no colabora en las investigaciones. Para ellos todos son delincuentes y criminales. O los matan o los desaparecen. Sus acciones no han contenido la violencia, ni han restablecido el orden público. Tenemos 11 años y seguimos igual o peor. Hace varios sexenios que se han venido integrando militares en los estados, en las estructuras policiales y en las políticas de seguridad pública. ¿Y qué han hecho? En el Cerezo de Torreón, el director del penal era militar y miren lo que pasó con los militares del caso de mi hijo. Detienen a un teniente militar en posesión del auto de mi hijo. Denuncia a los cómplices y los meten en el Cerezo de Torreón, siendo director un militar. Y él sabía que eran militares y otros que habían desertado. Eran 6 personas. Casualmente, en el momento en el que del arraigo lo trasladan al Cerezo, tenían media hora de haber llegado al Cerezo y ya entran 2 camionetas como con 15 elementos altamente armados, entraron como en su casa. Yo traté de hablar con ellos y me desnudaron y no sé qué tantos filtros me hicieron pasar para entrar ahí. Y estos entraron como en su casa, ya los tenían a los militares en el área de taller y ahí los mataron. Y se llevaron a 9 presos federales de ahí. Salieron como si nada. Era militar el director. Al año detienen aquí en México los mismos Sedenas a uno de los 2 prófugos que quedaron. A uno. Lo mandan nuevamente al Cerezo de Torreón. Si ya mataron ahí mismo y entraron a matar a esos militares, para que no hablaran, porque hay más militares involucrados, ¿para qué lo mandan a Torreón nuevamente? Pasa lo mismo. Vuelvo a ir, hablo con el director militar y me dice, estoy esperando que este me dé problemas y que al rato lo maten. Él ya lo dio por muerto desde el inicio, avisándome que lo iban a matar. Claro, hablo yo con él, con el preso, y me dice que su general fue el que le dijo, pélate porque estás en un problema, cuando lo de mi hijo, y desapareció. Pues lo matan. Y es militar el director del penal. ¿De qué han servido los militares? Díganme ustedes, ¿de qué han servido ahí? Cuando iniciaron los operativos militares, a partir de ahí ocurrió una verdadera epidemia de violencia. No la disminuyó, multiplicándose las quejas por violaciones a los derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Legisladores, no les den más armas de las que ya tienen. Las pueden usar contra sus hijos. Esta ley sería una arma más y muy letal. Enciérrenlos, encierren a las Fuerzas Armadas. Ellos son parte de esta guerra interna contra el pueblo de México. Seguimos y seguiremos presionando a los legisladores
porque este periodo apruebe la Ley General sobre Desapariciones, que es urgente en este grave problema de lesa humanidad. No una ley absurda que permita más muertos y desaparecidos. Calderón sacó, como dijo el senador, más de 52,000 elementos a la calle. Se gastó 700,000 millones de pesos en armas. Ahora resulta que hay un contrato de 4 años en el que dicen que van a comprar a una empresa de origen alemán más armas para la Sedena. ¿Para qué? ¿Para qué más armas? ¿Para usarlas contra el pueblo? Obliguemos a cancelar ese contrato que tiene. Fue del 2015, apenas empieza. Cancélenlo. ¿Contra quién los van a usar? Es lo que yo quiero saber. Incluso nuestros desaparecidos y los miles de muertos los han utilizado también para cuestiones políticas, porque aumentó el crimen, aumentaron las desapariciones en los estados en donde eran opuestos al Calderón. Hasta para cuestiones políticas han utilizado esta guerra. ¿Hasta cuándo, señores? Con esta ley se estaría reconociendo que tenemos una guerra interna. Y si es así, díganlo claro, derecho, no más engaños. México, un país de paz, con una guerra interna, ¿qué es esto? Pura simulación. No permitan una ley que les dé más autoridad, porque esa la van a volcar contra el pueblo. Terrorismo es lo que van a implementar en México. ¿De eso se trata? No lo permitamos. Busquemos realmente un México en paz, pero no con esta guerra interna, y eso se volvería, y así se haría oficialmente si autorizan esa ley de la que estamos hablando. Son unos desalmados, unos violentos con el pueblo, y si con esta ley se la autorizan, vamos a volver a lo peor, a vivir en un terrorismo que no queremos. Cuidémonos y no permitamos, señores legisladores, pueblo, familias de desaparecidos, obliguemos que busquen y encuentren a tanto desaparecido, y no esta ley que va a darles más poder para que siga habiendo más gente muerta y más desaparecidos. Gracias.